en esta ciudad y municipio de San Ignacio de Sabaneta, provincia de Santiago Rodríguez, en el resto del país y también noticias de interés para todos del ámbito de las internacionales. Así es que de inmediato nos vamos con lo que es el contenido del programa para el día de hoy y debemos comenzar señalando de que hoy, 12 de mayo, se celebra a nivel internacional el Día de la Enfermería, Día de las enfermeras y los enfermeros, que aunque son muy pocos, pero aún en nuestra provincia y en el país, al igual que a nivel internacional en muchos países, hay del sexo masculino enfermeros que, al igual que las enfermeras, realizan esa loable profesión de una manera entregada, altruista, al servicio de los demás, al servicio de aquellos que en determinado momento requieren de su intervención, requieren de la asistencia de una enfermera, de un enfermero, y por eso, como una forma de incentivarle, de motivarle, de reconocerle, el día 12 de mayo está consagrado internacionalmente a la enfermería. Así es que felicite si aún no lo ha hecho y conoce a una o a un enfermero por celebrarse su día hoy. En otras informaciones, bueno, ya ustedes han visto por distintos medios, desde el mediodía precisamente, la información que da cuenta de que el Ministerio de Educación, en voz de su propio ministro, en el día de hoy, pues como se esperaba, dio a conocer la apertura del año escolar presencial, y decimos la apertura porque aunque este año escolar se había iniciado en noviembre del año pasado, se hizo de manera virtual y a distancia. Algunos centros educativos desde hace algo más de un mes iniciaron las labores semipresenciales y otros, como señalábamos ayer, que estaban programados para también iniciar en el día de ayer martes, no lo hicieron debido a que se había tomado la determinación de anunciar a todo el pueblo dominicano lo relativo a la apertura total. Esta apertura también, aunque se habla que es una apertura total, tendrá sus limitaciones, porque es de manera voluntaria. Los padres que no quieran enviar sus niños, sus niñas a los centros educativos, tienen también esa opción de no hacerlo, de no enviarlos y de que sigan tomando sus clases de manera a distancia, de manera virtual. Pero, como hemos estado diciendo, desde que, sobre todo, propietarios de colegios privados, y en especial a nivel de las grandes ciudades de Santo Domingo, Santiago, La Romana, empezaron a presionar para que se diera una apertura, para que se diera de manera abierta, total, el regreso a las aulas. Esto será de manera opcional porque las condiciones, como hemos dicho, también no son las más apropiadas para que los padres que así lo determinen no envíen sus niños a las escuelas.
ya el Colegio Médico Dominicano ha dicho y ha reiterado de que no está de acuerdo de que en estos momentos se abran las escuelas de manera total, de que los contagios han estado en los últimos días, en las últimas semanas, creciendo en vez de disminuir. Entonces no sabemos en qué se basó el Ministerio de Salud Pública, el Gabinete de Salud del gobierno para tomar y sobre todo convencer o más bien sugerirle al ministro de Educación, a Roberto Fulcar, de que debían abrirse las escuelas. Él mismo lo dijo en el día de hoy. Claro que hubo presiones. Es decir, que quizás en el fondo el doctor Roberto Fulcar, ministro de Educación, no esté de acuerdo con esa apertura total de las clases presenciales o semipresenciales en la República Dominicana. Ojalá que no haya ningún rebrote considerable, que la situación no tienda a empeorar, pero consideramos, mantenemos esa posición de que no fue la mejor determinación en estos momentos. Y sobre todo, como hemos estado diciendo, cuando los centros educativos, sus plantas físicas necesitan de mucho trabajo para acondicionarlo, que debió aprovecharse estos 2 meses y algo que restan de lo que es el periodo del año escolar a distancia y virtual que se está impartiendo, para trabajar fuertemente con esos centros educativos, porque dígase lo que se diga, no es verdad que esos centros educativos van a estar en condiciones óptimas para que los niños y niñas puedan estar allí resguardados en cuanto al protocolo sanitario, es decir, con las facilidades que deben tener de un protocolo sanitario para evitar contagios, al igual que el personal docente, administrativo, conserjería de esos centros educativos. Pero ahí está la decisión. El martes 25 de este mes estarían iniciando los de los primeros grados. Entonces, ya luego en la primera semana de junio es que estarían iniciando las clases presenciales los estudiantes de los centros de secundaria, de nivel media, como le llaman, es decir, los liceos y politécnicos de la educación en la República Dominicana. Así es que vamos a esperar de que esta situación no sea perjudicial a nuestro país y la vuelta a los centros educativos, como se ha determinado, de manera gradual y voluntaria. Así es como se va a realizar. Esto es, que si una familia decide no enviar a su hijo a la escuela, no tiene la obligación de hacerlo en base a cómo se ha planteado, y el alumno pues entonces podrá seguir recibiendo la docencia a distancia. Esto de acuerdo a las explicaciones del ministro de Educación, Roberto Fulcar. Hay que tener, como se dice, el ojo avisor en cuanto a esta decisión que se ha tomado, porque en la República Dominicana, al igual que en muchos países del mundo, lo del COVID-19 no está realmente controlado.
es decir, en cualquier momento sube los niveles de contagios y al subir los niveles de contagio, como ha estado sucediendo últimamente en nuestro país, pues también sube la ocupación en los centros hospitalarios, lo que tiene que ver con las camas de COVID, es decir, las que están destinadas para pacientes con esta enfermedad, con el COVID-19. Ya se habla de que alrededor de un 46 o 48% se tiene de ocupación en las unidades UCI, esto es, en los centros, unidades de el aspecto relativo a las unidades de cuidados intensivos. Y hace como unos 10 o 15 días, o una semana quizás, estaba en 30, y fíjese, ya está en 46 o 48 el nivel de ocupación de pacientes en unidades de cuidado intensivo, que esto ya es que están en un estado de salud muy precario, muy delicado. Esperemos entonces sobre el particular a ver qué va a suceder. Bueno, en otro aspecto, la Lotería Nacional ha dado a conocer que por recomendación de la Procuraduría General de la República, los fiscales que están investigando el fraude que se cometió en el sorteo aquel, pues ha cancelado a una cantidad de empleados involucrados en ese fraude que se cometió en uno de los sorteos de la Lotería Nacional y que todo el mundo habla y se conoce también de que no sería ese solo, sino de que eso venía sucediendo con frecuencia. Entonces todo el personal de sorteo fue cancelado, pero ojalá que la Procuraduría General de la República, porque están allí los fiscales por órdenes de la Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán, ojalá que profundicen, porque todos sabemos de que eso no es obra de las personas que públicamente se ven en el proceso del sorteo, es decir, los ciegos y la locutora que da a conocer el premio o los premios, sino de que, y bueno, lo dijo el mismo administrador de la Lotería Nacional antes de ayer, de que ahí hay involucrados personas de alto rango, o sea que todos sabemos que eso no es asunto de esas personas que se han hasta ahora cancelado, sino de que hay otros también involucrados en esa situación. A propósito de Procuraduría General de la República, de fiscales, en el día de hoy, organizaciones en la ciudad de Santo Domingo realizaron una vigilia, una actividad más bien denominada Parada Cívica en apoyo a las acciones de la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, para dar respaldo, dar apoyo, motivar estas acciones, esta forma de actuar de la magistrada Miriam Germán al frente de la Procuraduría General de la República en su lucha contra la corrupción, contra la impunidad, es decir, actuando para que quienes cometieron actos de corrupción y quienes cometan actos de corrupción en el presente sean debidamente procesados, sean investigados, traducidos a la acción de la justicia y que paguen por
sus actos. Eso es sencillamente lo que se pide. Eso es lo que queremos todos aquí en nuestro país. En la tarde de hoy ha corrido una información a nivel local y fue debidamente confirmada, y la prensa nacional, los diarios digitales ya han reportado esa información, la han difundido, y es de que el Pleno de la Junta Central Electoral destituyó a 22 empleados, 22 trabajadores de esa institución y atribuye esas cancelaciones por haber cometido faltas graves. Entre los cancelados hay oficiales del Estado Civil y entre ellos se da cuenta de la oficial del Estado Civil de este municipio de San Ignacio de Sabaneta, la licenciada Amneris García Cabrera, que fue cancelada. No se habla de suspensión de ninguno de ellos, sino de cancelaciones directas, inmediatas, de sus funciones de esos empleados. Entonces también está el oficial del Estado Civil del municipio de Baní, del municipio cabecera de la provincia Peravia, Baní, así como también, de acuerdo a las informaciones, se da cuenta también de la oficial o el oficial del Estado Civil de la cuarta circunscripción de Santo Domingo Este. Es decir, que 3 oficiales del Estado Civil, incluyendo la de este municipio de San Ignacio de Sabaneta, Amneris García, y también otros de los empleados son un médico, parece que médico al servicio de la Junta Central Electoral, también encargados administrativos. Se da cuenta de que también fueron cancelados, suplentes de secretario, archivista, también otros administrativos, sí, así como digitadores, abogados, ayudantes de la consultoría jurídica de la Junta Central Electoral. Lo cierto es que en total destituyeron a 22 empleados de la Junta Central Electoral, y esta atribuye el Pleno de la Junta Central Electoral en las motivaciones que da a conocer para realizar esas cancelaciones. Habla de que cometieron faltas graves contra el reglamento laboral que rige la institución y otros argumentos también. Ahora vamos a esperar a ver cómo transcurren y las declaraciones que puedan seguir ofreciéndose, pero esa es la decisión que hasta el momento se ha dado a conocer en estos casos. Es en el caso de la Oficialía del Estado Civil de este municipio de San Ignacio de Sabaneta, la licenciada Amneris García llevaba unos 8 años ya al frente de esa institución aquí, y no sabemos si otro u otra empleada haya sido cancelada aquí, pero hasta el momento solo se da a conocer el caso de la oficial del Estado Civil. Bien, en lo que tiene que ver con la situación de Palestina en la Franja de Gaza, ya en el ámbito internacional, es realmente una masacre lo que sigue cometiendo Israel con sus bombardeos en contra del pueblo palestino,
de los habitantes de la Franja de Gaza y ya van al menos 68 personas muertas por los bombardeos, incluyendo varios niños. Es cruel lo que Israel ha hecho contra Palestina, después que fueron los palestinos que le dieron parte de su territorio a ellos, que andaban errante, que no tenían un territorio, los israelíes, y entonces le dieron esa parte del territorio. Ahí lo asentó las Naciones Unidas y fíjense qué caro le ha costado a Palestina. Y hablando de esa zona tan lejana, muy lamentable lo ocurrido ayer en una escuela de una ciudad de Rusia, allá en una ciudad rusa, donde un joven de 19 años pues disparó a mansalva en una escuela y mató a 9 personas, entre ellos 7 niños y 2 adultos. Lamentable esta situación, que sigan ocurriendo matanzas así, y sobre todo en centros educativos en esos países. Ya hemos hablado de cómo constantemente en Estados Unidos ocurre una masacre de esta naturaleza. Así es que hay que seguir buscando pacificar el mundo y que seamos humildes, que actuemos siempre para buscar el bien común, para ayudar a los demás. Buenas noches. Hemos concluido por este día, por esta noche, con la verdad en las manos, y mañana regresaremos de nuevo para brindarle otras informaciones, otros comentarios, nuestra opinión, así con el estilo que ustedes nos han preferido. Hasta entonces.